Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí les hablo para hablarles acerca de un tema muy interesante, acerca de qué es el pecado. Tanto hablamos, tanto decimos del pecado que nos familiarizamos con él, pero ¿sabemos cómo identificarlo? ¿Sabemos qué decir exactamente qué es lo que está bien y lo que está mal ante los ojos de Dios? Recuerden, el pecado es lo que vamos a descubrir. Es en contra de Dios, no es en contra de los hombres precisamente, pero porque a los hombres muchas cosas puede que no sea pecado. Y la Biblia lo dice, que en los últimos tiempos a lo bueno le van a llamar malo y a lo malo le van a llamar bueno. Entonces aquí yo les voy a decir lo que es pecado para que cada quien sepa exactamente qué sí es pecado y qué no es pecado. Muchas veces en la iglesia popular, ¿verdad? Me acuerdo que iba a misa y decían que el pecado es de pensamiento, obra u omisión. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Pero también dices que tú prefieres a una persona, ya sea por tener dinero, porque te cae bien, le das preferencia que a otra, estás pecando. Pero eso dice que es de obra o de omisión, o también de pensamiento. Cuando piensas mal también es pecado. Pero ¿qué es pecado? Y hay un dicho que nosotros como mexicanos lo tenemos muy apegado a la cultura, que decimos: tanto peca el que mata a la vaca como el que le detiene la pata. Y es un refrán popular, ¿no? Que el que ayuda al pecador pues también se hace pecador. Pero lo bonito aquí, lo importante es que la Biblia también nos dice que Dios odia el pecado. Sí, eso es bonito, porque a Dios no le gustan las injusticias, pero ama al pecador. Por eso es que en su misericordia Dios vino, murió por nosotros para que nosotros podamos ser salvos. Pero ¿qué es lo que es pecado? Bueno, es muy sencillo. En 1 de Juan 3:4, el capítulo 3, versículo 4 en 1 de Juan dice: el que comete pecado infringe la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Entonces, ¿qué es el pecado? Transgresión de la ley. O sea que si tú no cumples con uno de los 10 mandamientos, es pecado. Y Santiago 2:10, capítulo 10, versículo 10 dice: el que guardase toda la ley y ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Entonces no importa cuán poquito o cuán mucho tú intentes o no intentes pecar, cualquier cosita ya es pecado. Entonces, por ejemplo, en los 10 mandamientos se dividen en dos. Los primeros 4 en relación a Dios y al hombre, y los siguientes 6 en relación al hombre. Entonces, por ejemplo, uno de los 10 mandamientos dice: no robarás. Si no robas, pero otro dice: adorarás imágenes. Porque ese es otro problema, de que la Iglesia Católica los cambió y quitó el de no adorarás imágenes. Entonces, si tú adoras imágenes, pero no robas, igual te haces culpable de toda la ley. Y muchos dirán: no, es que nosotros tenemos las imágenes como representación, no las adoramos. Pero créanme, yo fui católico 22 años y sí las adoramos. Nos postramos ante la estatua de la Virgen María, le pedimos por nuestros deseos, lo que queremos ante Dios, ¿verdad? Y también nos arrodillamos ante San Miguel Arcángel, San Judas. Entonces uno va a la novena de San Judas para pedirle a San Juditas que nos haga el milagro, pero no, eso está mal. ¿Por qué? Porque ni te pueden oír. Primero que nada tienes que saber que están muertos. Entonces, para Dios ahorrarte todo eso, te dice: pues ni los hables porque no te escuchan. Pero el pecado es eso: transgresión de la ley, de los 10 mandamientos. Y les digo porque hay uno que a lo mejor muchos desconocen. Pero no guardar el sábado, trabajar el sábado, es pecado. Es igual de pecado que el tener 2 mujeres, que el que robar, el de tener otros dioses, el de no tomar el nombre de Dios en serio, O sea que tomar el nombre de Dios en vano es pecado.
¿Y por qué? Porque Dios así lo puso, porque esos son los 10 mandamientos. Esa es la ley celestial, la ley del cielo, la ley del amor, la ley de la libertad. Si tú, por ejemplo, guardas toda la ley, pero trabajas el sábado, estás pecando igual. Claro, ahorita no te pasa nada, no te condenas, porque estás viviendo bajo la gracia, estás bajo la bendición de Dios. Pero si uno muere y no se arrepiente, no deja de hacerlo, pues vamos a sufrir las consecuencias del pecado, o sea, que es la muerte. Pero lo importante es estar salvos en Jesús. Pero tienes que dejar de pecar, tienes que dejar de matar, tienes que dejar de robar. Tú pudiste haber hecho cualquier pecado, cualquier cosa en tu vida. Si tú te arrepientes y lo dejas, Dios te perdona y claro que Dios te va a salvar. Pero si no lo dejas, ahí el problema. Si te aferras a Él, ahí el problema. Entonces, que el sábado no tiene nada que ver. Es que el sábado es igual que los otros mandamientos. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. No es que uno sea fanático, no es que uno sea, pues, aferrado a eso, sino que eso es la voluntad de Dios simplemente, ¿verdad? El sábado no es otro día, no es el domingo, no es el viernes, es el sábado. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Simplemente obedecer los 10 mandamientos. Si obedeces los 10 mandamientos, ya no vas a tener que estar tú, entonces, pecando. Entonces, el pecado, que vemos que es el transgresión de la ley. Eso es el pecado exactamente. Y eso es todo lo que Dios nos pide. Obediencia, ¿verdad? Dice Dios que no quiere sacrificios, no quiere rituales, Él quiere obediencia, misericordia. Entonces yo te invito a que conozcas los 10 mandamientos bien en Éxodo 28, para que sepas cuál es la voluntad de Dios y que no te anden diciendo que no debe ser así. Eso es una vil mentira, porque el capítulo 5 del libro de Mateo, versículos del 17 al 20, dice que la ley no se va a quitar. Ni una tilde ni una jota se va a quitar de la ley hasta que no pase el cielo y la tierra. Entonces, pecado es simplemente transgresión de la ley. Y puede ser de pensamiento, deseando los bienes ajenos, deseando la mujer ajena, odiando a alguien. Puede ser de palabra, ¿verdad? Maldiciendo a las personas, maldiciendo el nombre de Dios. Puede ser de omisión, cuando tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, es pecado. Ayudar a una gente, compartir la palabra de Dios. Antes no lo sabías, pero ahorita ya lo sabes. Y pues también de hecho, ¿cómo? Pues adorando imágenes, transgrediendo el sábado, guardando el domingo, porque es un día espurio, falso, no honrando a tu padre y a tu madre. Y ese mandamiento es muy bonito porque es el mandamiento con promesa. Honrarás a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en esta tierra que Dios te da. Entonces, si tú quieres vivir largo tiempo, honra a tu padre y a tu madre y vas a ver cómo Dios te va a alargar la existencia. Porque es una promesa, no es palabra mía, no es invento del hombre, es promesa de Dios. Así que ya lo sabes, guarda los mandamientos, porque Jesús dijo en San Juan 14:15, si me amáis, guardar mis mandamientos. Que Dios te bendiga, hasta luego, buen día.